Un saludo especial, hermanos, que el Señor les bendiga a todos grandemente. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de las doctrinas de la gracia y en particular con el segundo punto, un punto que tiene como título la elección incondicional. Para ello vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el capítulo 9 de Romanos, versículos del 9 al 18. Buscamos en la palabra de Dios, Romanos 9, del verso 9 al 18 y leemos. Dice así la palabra de Dios, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que escucha este sermón. Señor, ayúdanos a compartir este mensaje de la forma correcta y que sea tu revelación y no mis opiniones, que sea tu palabra y no mi forma de expresarla. Ayuda a mis hermanos a entender esta enseñanza y que sea de beneficio para cada uno de ellos. Te pido esto todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace muchos años atrás me topé con algunos predicadores y pastores que se hicieron hasta cierto punto populares en las redes sociales, en internet. Eso fue hace buen tiempo atrás. La razón por la cual llegué a conocer a estos predicadores fue porque tenían un gran interés por aprender correctamente la palabra de Dios. Así que comúnmente yo pasaba horas y pasaba mucho tiempo del día buscando en YouTube, por ejemplo, enseñanzas y predicaciones que de alguna u otra forma me ayudaran a entender versículos, capítulos de la Biblia. La realidad es que escuchaba muchos predicadores que no me ayudaban mucho, pero al escuchar estos predicadores, eh, la red social o la página de YouTube daba recomendaciones. Y es entre esas ocasiones en que dio una recomendación para seguir a otro tipo de pastores. Pastores que me parecieran sumamente apasionados por el Evangelio. Nunca había escuchado a personas que hablaron con tal claridad, con tal dominio de las escrituras acerca del Evangelio de Jesucristo. Pero no todo fue, por decirlo así, color de rosa. La realidad es que me topé con una incómoda situación. Al ver que estos predicadores creían y enseñaban una doctrina que a mi parecer era totalmente falsa. Ellos enseñaban algo llamado predestinación, elección incondicional, expiación particular y el muy popular salvo siempre salvo. Me parecía una total aberración, pero al mismo tiempo me parecía muy curioso que hombres que hablaban
con tanta pasión de la santidad y tanta pasión del Evangelio y de Cristo, hablaran y creyeran estas cosas. Así que en este caso en particular, la curiosidad no mató al gato, ya que me llevaron a inquirir y a meditar y conocer bien la propuesta de estas 5 doctrinas. Cuando empecé a hacerlo, me di cuenta de cuán errado yo estaba. Lo primero que sentí cuando entendí las doctrinas fue miedo, porque me sentía como un terrible pecador, indefenso e incapaz de agradar a Dios por mi propia fuerza, y entendí que debía descansar en Él, o no habría esperanza en mí. Al mismo tiempo y posterior a esto, nunca en mi vida me había sentido tan seguro como lo hice o como me ocurrió desde aquella ocasión en que entendí las doctrinas de la gracia. Porque la realidad era que confiar en mis propias obras era agobiante y desesperante. Para ese entonces ya me había convertido, pero tenía un concepto demasiado liviano de las escrituras con respecto a la vida cristiana. Pensaba que el Evangelio y las buenas nuevas solo eran algo que se decía en el principio y que de ahí en adelante todo dependía de mí. Toda mi vida dependía de mí. Si permanecía en la gracia o no, dependía en última instancia de mí. Pero cuando supe que dependía de su sola gracia, sabía que podía estar seguro en sus brazos. Mi querido hermano, durante estos estudios, mi deseo es que usted experimente este regalo de la verdadera seguridad en el único Dios verdadero. Y para ello, vamos a iniciar a definir qué es esto que se conoce como la elección incondicional. Ahora, antes de iniciar con esta impresionante doctrina de la elección, creo que es necesario aclarar algunos términos. Por ejemplo, muy comúnmente, la doctrina de la elección es confundida con la doctrina de la predestinación y son tomados como sinónimos, aunque creo que con respecto a estas dos doctrinas, que están íntimamente relacionadas, hay que hacer algunas distinciones. Lo mismo ocurre con otro término conocido como la predeterminación de Dios, y para ello vamos a estar definiendo primeramente qué es predeterminación de Dios. Esta es la enseñanza que nos comunica que Dios ha ordenado cada acontecimiento que ha de suceder en el universo. Nada en este mundo, ni la creación misma, y hasta los pequeños sucesos del diario vivir ocurren por azar o golpe de suerte. Todo ocurre por su divina providencia y soberanía. Esto también es conocido, o mejor conocido, en el ámbito teológico como el decreto de Dios. De este concepto del decreto de Dios emerge la popular o, en algunos lugares, impopular doctrina de la predestinación, la cual es específica. Es específica ya que se refiere al plan de Dios y el destino eterno que ha reservado el Señor para con los hombres, ya sea el cielo o el infierno. Y es entonces aquí que encontramos que la predestinación se compone de dos partes. Y aquí encontramos la elección y por otra parte la reprobación. La palabra elección viene del vocablo latín electio, el cual significa escoger, seleccionar algo o a alguien. La elección divina significa entonces que Dios escoge a algunos para que vayan al cielo y a otros los pasa por alto y estos irán al infierno.
La Biblia constantemente nos comunica que Dios se elige a los que han de ser salvos. Para ello vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Voy a estar citando algunos versículos y leerlos de forma breve. Si usted puede anotarlos para su posterior estudio, sería de gran ayuda. Otro capítulo que vamos a estar leyendo es Deuteronomio 14, verso 2. Dice así la palabra de Dios. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. El Salmo 135, verso 5 dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Nótese que estos textos son explícitos. Dios ha escogido a un pueblo como posesión suya, por más que he encontrado cristianos que se oponen fuertemente a esta doctrina de la elección. Ninguno cuestiona, extrañamente, la elección de Israel por encima de los gentiles. Primeramente, es un absurdo negar la doctrina de la elección cuando es claro hasta ahora que Dios siempre ha elegido de entre los hombres. Ahora, en el Nuevo Testamento dice lo siguiente. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Segunda Tesalonicenses, perdón. Capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primera Corintios capítulo 1, verso del 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora es interesante lo que estos versos nos enseñan, especialmente cuando indagamos en el concepto secular de la elección. Siempre será bajo condición. Es imposible para el hombre escoger sin que no haya una condición previa que lo mueva a buscar, a escoger, seleccionar. Dice así una definición de elección. Hacer una elección consiste en el proceso mental de juzgar los méritos de múltiples opciones y seleccionar una o más de entre ellas. En otras palabras, la elección siempre tendrá una base en el valor inherente del objeto o del beneficio que obtengo de dicho objeto o de esa persona. El hombre siempre escoge en base a qué obtengo yo o si ese objeto o persona tiene un valor inherente, el cual yo vea como suficiente
para elegir. Por esto nos preguntamos, ¿Dios elige de esa misma manera? ¿Es Dios igual al hombre a la hora de escoger a quién ha de ser salvo? ¿Por qué entonces nosotros llamamos a esta doctrina elección incondicional? Por obvias razones, con la elección incondicional nos referimos a que Dios no elige a ningún hombre condicionado por su conducta o por obras, entre comillas, de bondad que pueda hacer el hombre. Muchos se preguntan, ¿qué viste en mí, oh Dios, para salvarme? Y la respuesta, mi querido amigo y hermano, es absolutamente nada. No hiciste nada para merecer la salvación. Nada para conquistar el corazón de Dios, ni convencerlo, ni sugestionarlo. Esto lo vemos claramente en la Biblia. Y para eso volvemos al mismo capítulo 7 de Deuteronomio, verso 7. Probablemente, como leímos hace un momento, Dios escogió al pueblo de Israel por encima de las demás naciones. Y quizá alguno que otro israelita debió haberse dado golpes de pecho diciendo, ¿y cómo no nos va a escoger si somos israelitas, somos hijos de Abraham? ¿Verdad? Cualquiera pudo haber dicho que había mérito en su elección, pero inmediatamente Dios en el verso siguiente le baja los humos a este pueblo. Su orgullo es pisoteado en el verso 7 y tal como dice la Biblia, dice Dios, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pero quizá usted se pregunte o me diga a mí que no le parece justo este concepto de que Dios elija de forma incondicional. Y usted dirá, ¿cómo es posible, David, que me digas que Dios escoge a lo vil y menospreciado del mundo, que Dios escoge a lo insignificante? Pero yo conozco a personas buenas. Estas personas buenas, me dices tú, que si Dios no las escoge, se irán al infierno. No me parece, David. Creo que Dios las escogerá porque son personas buenas. Si usted tiene este concepto, le sugiero que entienda cuál es la condición verdadera de todos los hombres delante de Dios. Todos los hombres son culpables de pecado desde el momento de su nacimiento y todos los hombres han heredado una inclinación devastadora hacia el pecado durante toda su vida. Somos necesitados, pobres pecadores, que no tenemos vida en nosotros mismos. Estamos muertos, tal como lo enseñamos en la lección pasada. Y esta misma pregunta se levanta contra el apóstol Pablo en el capítulo 9 que leíamos, en nuestro verso principal. Y alguno podría decir que pues diremos que hay injusticia en Dios. Y Pablo responde en ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Alguno pudo pensar, oye, ¿cómo es posible que digas que Dios elige incondicionalmente y no toma en cuenta las obras de los hombres? Y Pablo contesta, Dios es soberano. Dios es el único que tiene el derecho de elegir a quién salvar, porque el hombre ha perdido todos sus derechos. Él no puede exigir salvación siendo él un traidor a Dios. Por esto Pablo continúa y dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios, quien tiene misericordia.
Y la razón principal la cual no depende del que quiere ni del que corre es porque ninguno quiere y ninguno corre. Aunque permítame corregirme aquí. Sin duda alguna corren, pero corren lejos de Dios. Huyen de Dios. Pero Dios tiene misericordia. El mismo capítulo que leíamos de Corintios, vemos ese lenguaje, un lenguaje bastante claro en el cual Dios deja de manera explícita que Él no elige a nadie por su nombre o por su apellido. No escoge en base a títulos que usted posea, no escoge en base a la idea o concepto de que eres buena persona o de qué etnia provienes, porque Dios no está condicionado a ninguna de estas cosas. Los corintianos solo podían cerrar sus labios y decir, es cierto, nosotros somos puros don nadie. Nadie daría un solo centavo por nosotros. Nadie nos tiene estima entre la sociedad. Somos viles, somos rechazados por el ojo público. Pero Él, Dios, nos ha escogido. Y lo que nos preguntamos es, ¿por qué nos ha escogido? Siendo quienes somos. ¿Cuál es la base de su elección? Y entendiendo que no hay manera que podamos hacer algo que le agrade lo suficiente para ser elegidos, ¿cuál es la base de la elección de Dios? Mis amigos armenianos definirían la base de la elección como el preconocimiento de Dios. En otras palabras, ellos no niegan que Dios escoge. Ellos no niegan tampoco, o por lo menos en la protesta remonstrante, que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Ellos afirman que Dios escogió, pero lo hacen en base a que Dios vio en el futuro que algunos hombres creerían en Cristo y serían entonces salvados. Y por esto Dios dijo, escojo a fulano y a sutano porque ellos van a creer. Ahora, esto, sin duda alguna, es una gran contradicción de términos, porque lo que vemos aquí es una forma disimulada de decir que la salvación, en última instancia, en el análisis final, depende de los hombres. Pero ¿qué dice la Biblia? La palabra de Dios dice en Efesios que fuimos elegidos y predestinados. ¿En base a qué? Dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 5, que fuimos elegidos por Dios según el puro afecto de su voluntad. El versículo 9 dice según su beneplácito. Y el versículo 11 dice que conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Permítame traducirle esto. Dios ha escogido, ha santificado y nos ha dado herencia en la base de su libertad, deseo, plan y propósito. Y nada más. Permítame hacer un juego de palabras con respecto a esta doctrina de la elección, de modo que para usted sea más fácil de entender. Nosotros entendemos que la elección de Dios es incondicional porque no depende del hombre. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que esta elección también es condicionada, pero no por causa de un factor externo a Dios mismo, sino que es condicionada porque depende de Dios mismo. Su elección está condicionada a lo que Dios ha querido. Y hermano, sepa esto,
todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios ha planeado es bueno, justo y santo en sí mismo. Es por esta razón que en ocasiones para algunos teólogos esta doctrina sería mejor conocida como la elección soberana, porque la elección de Dios se basa solamente en Dios mismo. Este lenguaje lo vemos también en nuestro verso principal. Capítulo 9 de Romanos, verso 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Nuestro versículo principal destruye absolutamente la postura y concepto de la elección arminiana, porque el concepto arminiano consideraba que Dios elegía en base a las obras futuras del hombre, que el hombre creería, que el hombre haría un mérito suficiente y necesario para entonces ser elegido por Dios. Pero este verso claramente nos enseña que no hay mérito en el hombre y que Dios no toma en cuenta a ninguno de ellos. Él dice claramente que no habían hecho ni bien ni mal. Dios no había tomado en cuenta sus obras futuras para hacer su elección. Y al contrario, el versículo Pablo nos deja y nos hace claro que lo que permanece y debe imperar en la elección es el propósito de Dios y no las obras del hombre. Esto nos deja a nosotros claro que la postura reformada de la elección se ajusta a la Biblia y no impone una definición al texto bíblico, sino que adquirimos de la Biblia lo que afirmamos y creemos. Por más difícil de entender que sea o por más cuestionable que sea, esta doctrina deja claro que es Dios y solo Dios quien tiene la prerrogativa para salvar y que esta elección es incondicional porque no depende del nombre, pero está condicionada a Dios, quien es el que llama. Ahora, tal como mencionábamos hace un momento, para entender que no hay injusticia en la elección divina, hay que entender que esta doctrina está ligada a la doctrina previamente explicada, conocida como la depravación total. En el argumento arminiano, no existe ninguna relación entre la depravación total y su concepto de la predestinación. Al contrario, son ambiguas y contradictorias. Entre los debates de Arminio y Gumaró, por ejemplo, Jacobo argumentaba que Dios predestinó al hombre porque el hombre creería en el futuro. En cambio, Gomaró argumentó que Dios predestinó al hombre para que el hombre crea. Para Gomaró era necesaria la elección, si no el hombre nunca creería. ¿Por qué decía esto Gomaró? Sencillo, porque él entendía que el hombre estaba totalmente depravado y por lo tanto necesitaba la intervención soberana de Dios. Gomaró jamás podría llegar a creer fuera de la gracia y propósito de Dios. Era un hecho que para él era imposible que ningún hombre pudiera ir a Cristo, pudiera ser salvo sin que no haya sido elegido previamente. La pregunta lógica es esta. ¿Esta postura de Gomaró es bíblica? ¿La elección en sí mismo tiene el propósito? ¿Tiene propósito o no lo tiene?
Para esto vamos al capítulo 8 de Romanos, versículo 29. Y dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y para que esto ocurra, mi querido hermano, para que el hombre sea conforme a la imagen de su Hijo, tiene que estar en Cristo. Esta claramente es una forma de decir que este hombre debe ser un hombre nacido de nuevo. Debe haber creído en Cristo. También dice el libro de Efesios capítulo 1, verso del 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y aquí una pequeña palabra que es muy importante, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El capítulo 9 de Romanos también nos dice en el versículo 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. La realidad es, mi querido hermano, que todo hombre es culpable delante de Dios. El hombre es malo, busca el pecado, no busca a Dios. Por lo tanto, todos los hombres, incluso usted y yo, merecemos la muerte, merecemos la condenación. Pero a Dios le plació, para manifestar su gloria y poder, elegir a unos y dejar el resto a su ineludible destino, que sería la condenación. En cambio, los elegidos para salvación serían regenerados, justificados, santificados y por medio de esto serían también glorificados para la gloria del nombre de Dios. Y asimismo, los reprobados, en su insistente rebelión a Dios, el Señor haría manifiesto hacia ellos su justicia. El pecador pagará por su enemistad contra Dios y también contra los hijos de Dios. De modo que Dios manifestará su poder para con ellos, dando juicio y derramando su ira sobre ellos. Y nadie podrá nunca levantar el dedo acusador a Dios y decir, eres un Dios injusto, porque Él ha dado justicia al reprobado y también ha dado gracia a los elegidos para salvación. Mi querido hermano, ninguno ha recibido injusticia. Concluimos con esto. Mi querido hermano, primeramente, mi sincero deseo es que usted pueda meditar con mayor profundidad en esta doctrina, que pueda encontrar un verdadero deleite en esta enseñanza, al pensar y conocer que Dios, aun cuando tus padres no te habían nombrado, aún no habías sido formado en el vientre de tu madre, cuando aún no tenías conciencia de la realidad,
cuando aún no conocías a tu Creador y Salvador. Quiero decirte, mi querido hermano, que Él te conoció y te amó. Y lo hizo a pesar de quién eras. Lo hizo a pesar de tus pecados. Y lo hizo para hacernos salvos, para hacernos sus hijos y para hacernos los herederos de su gloria. De modo que podamos glorificar el nombre de Dios como el eterno Salvador. Pero mi querido hermano, también quiero darte una advertencia, especialmente si crees esta doctrina hoy. Y es que tengas cuidado de ti mismo. Y tal como decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de la doctrina que profesas. ¿Por qué? Primeramente, quiero cuestionar tu vida y preguntarte, ¿hay jactancia en tu corazón? ¿Acaso crees que eres elegido por méritos propios? ¿Porque eres bueno o eres piadoso? ¿O acaso también has pensado que Dios no puede escoger a un hombre pecador porque sería injusto? ¿Quién eres tú, hombre, para altercar contra Dios? Realmente a nosotros nos encanta cantar que somos barro en las manos del alfarero, pero hasta que el alfarero dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, no depende del que corre ni del que quiere. ¿Qué ocurre con nosotros cuando escuchamos esta palabra? ¿Acaso levantamos el dedo acusador ante Dios y decimos, eso es injusto? ¿O decimos, sí, Señor, haz tu voluntad? Hermano mío, no nos olvidemos de que somos barro en las manos del alfarero. No nos olvidemos quién es nuestro Dios. Si algo causa temor en los hombres paganos, e incluso algunos cristianos lamentablemente, es la incertidumbre que se genera de no tener control de su destino. Por esto muchos hombres huyen de estas doctrinas porque prefieren la seguridad de sus débiles obras de justicia, que tal como la Biblia dice, realmente son trapos de inmundicia, antes que la poderosa mano de Dios. A nivel personal, yo desconfío de mi prudencia, de mi sabiduría, de mis actitudes, porque no hay lugar más peligroso para nuestro destino eterno que nuestras imperfectas manos. Pero al mismo tiempo, mi querido amigo y hermano, no hay lugar más seguro para confiar en el destino eterno que nos espera que en las manos de nuestro Salvador y nuestro eterno Redentor. Él es suficiente y en Él debemos depender solamente. Dios es aquel que nos guarda, nos cuida y que nos ha conocido desde la eternidad para salvación. Hermano mío, espero que esta enseñanza haya sido de su beneficio y que sea de provecho para usted. Y que Dios le bendiga y le guarde siempre.